para saludar primero a un muy buen amigo que está en la Ciudad de México de visita, que llegó de España y ojalá que me toque alcanzarlo en estos días allá en la capital mexicana. Es el admirado, el estimado Julián Macías Tobar, activista contra la desinformación digital, que usted ha visto y escuchado con sus análisis, con sus comentarios, con sus investigaciones en varias ocasiones aquí en Sin Censura. Te agradezco, Julián, que te conectes con nosotros y reitero, ojalá que nos podamos encontrar en estos días allá en la Ciudad de México. Claro que sí, bueno, ojalá, quizás, no sé, el lunes me marcho, vuelvo a España y por ahí que es posible que coincidamos, pero bueno, en todo caso aprovecho para agradecerte y bueno, también para darte el apoyo de ese suceso que creo que es bastante condenable, digamos que fuiste víctima, así que bueno, también un abrazo de apoyo por esta situación. Gracias, mi querido Julián. Oye, hasta extraño te va a resultar platicar en Sin Censura y sin que te estés desvelando por los horarios diferentes que tenemos entre México y España, pero bueno, hay que hablar de muchos casos. Por ejemplo, Pegasus en España, mi querido Julián, hay temas como el de Pegasus en España, las empresas eléctricas y energéticas españolas que han de estar llorando por la decisión del gobierno de limitar los precios, algo que también se venía en México si no se le ponía un freno a estos usureros, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar? Tú dime. No, si quiere empezamos por Pegasus. Bueno, precisamente este lunes, bueno, nos acreditamos, me acredité en la mañanera y precisamente quería preguntarle al presidente López Obrador sobre esta situación. No deja de ser paradójico que precisamente México esté en el número 1 del ranking mundial histórico de espionaje por esta herramienta Pegasus y precisamente el presidente, pues quizás haya sido la persona más espiada con esta herramienta. Creo que se llegó a reportar que más de 50 personas de su entorno, en el cual pues creo que se incluía, bueno, desde su esposa, sus hermanos, sus hijos, el chofer, creo que también hasta el cardiólogo, ¿no? Más de 50 personas y también pues personas de formaciones, de su formación política, de Morena. En todo caso, creo que es de máximo interés en España ahora mismo porque tras una primera información en este caso de New Yorker, una publicación estadounidense, tras el informe de un laboratorio canadiense en el cual, bueno, pues acreditaba que a 65 políticos y activistas relacionados con el independentismo en Cataluña y en el País Vasco habían sido espiados por Pegasus. Supuestamente es un software israelí que solamente se vende a gobiernos y que solamente sirven para luchar contra la corrupción y contra los delitos, etcétera. Pero ya hemos visto en México que no es así. Es decir, en México llegaron incluso a espiar si no me equivoco, a supervivientes de Ayotzinapa, incluso a padres, a abogados, en fin, una auténtica vergüenza, incluso a periodistas, ¿no? Más de 25 periodistas, alguno de ellos acabó asesinado, incluso al hijo menor de edad de Arístegui. En todo caso, digamos que todo esto al final, quien está detrás, la mano larga de Peña Nieto, también se habla de Felipe Calderón, que también se usó este software y claro, me interesaba precisamente el punto de vista del presidente, ¿no? Y porque ahora queda una duda, ¿no? Una duda o cómo actuar desde las instituciones, desde la propia sociedad, desde los políticos, cómo se enfrenta a este ataque, sí, para mí es un ataque a la democracia, que se suma precisamente quienes están detrás, mira qué casualidad, Peña Nieto, que fue la misma persona que contrató a esta empresa de la que yo hablo, CS Strategy, que fue la misma que apoyó el golpe de Estado en Bolivia y que también ha sido contratada para atacar el gobierno de López Obrador y también de Venezuela, como reportó Facebook. Y fíjate cómo son las cosas que el que estaba detrás de esta empresa, ¿no? De esta acción en América Latina contra Bolivia, contra los gobiernos de Bolivia, México y Venezuela, pues es Mark Feinstein, que fue nombrado no hace mucho Principal Advisor de América Latina para digamos, de la USAID.
Es decir, que después de que le hayan pillado con el carrito de los helados, que se llamaría allí, pues ha sido, en todo caso, ascendido. Premiado. Claro, entonces fíjate, me parece increíble, y yo en cada entrevista que doy aquí, me parece increíble que no se esté hablando en todos los medios de esta afrenta del gobierno de los Estados Unidos, independientemente que sea republicano y demócrata, porque hemos visto que tampoco hay mucha diferencia en su relación a los países de América Latina. Pero fíjate que el propio Pegasus, esta empresa israelí que geopolíticamente tiene cierta vinculación o relación con los Estados Unidos, ¿no? A nivel geopolítico, como precisamente de CSN Group, la empresa de Pegasus, dicen que está diseñado para que no se espíen teléfonos de los Estados Unidos. Es como, vale, pueden espiar a todo el mundo, pero no a los Estados Unidos. Y al final todo viene un poco a lo mismo. No es una herramienta para analizar o luchar contra la corrupción, sino que hemos visto que se opera de manera política, como operan de manera política las empresas de bots y de cuentas falsas que también se han usado para atacar a gobierno y que coinciden los protagonistas. Entonces, bueno, en este caso tenía como esa pregunta, pero por desgracia no me dio la palabra el presidente y hubiera estado interesante escuchar su punto de vista de consejos para la ciudadanía y el gobierno de España, que después de estos 65 se ha conocido que tanto Pedro Sánchez, el presidente, como la ministra de Defensa y el ministro de Interior han sido espiados con este. Y, bueno, hay un poco el debate si es una bomba de humo, porque ya se estaba haciendo una bola grande el espionaje a 65 activistas y políticos y en este caso ha cambiado un poco el marco comunicativo, pero en todo caso parece que es real este espionaje y en todo caso la impunidad, ¿no? Es increíble que esta empresa siga operando, incluso, si no me equivoco, uno de los firmantes, creo que incluso fue ayudado por Israel para ser exiliado y que la justicia mexicana no opere contra él, y aparte también estaba implicado en torturas por los chicos de Ayotzinapa. Tomás Herón de Lucio, Tomás Herón. ¿Qué está pasando con este mundo, con la justicia? Me refiero, no están funcionando las lógicas internacionales de ayuda o de... Es decir, lo que no tiene lógica que todos estos casos y te he puesto dos, ¿no? Que están vinculados e incluso los dos tienen relación Peña Nieto, como el propio Peña Nieto no da respuesta a esto. Es decir, ¿por qué no da respuesta a esto? ¿Por qué este señor que tiene tantos delitos acumulados está libre? ¿Por qué a alguien que se le pilló haciendo campañas sucias en redes sociales contra el gobierno de México no solamente está totalmente inmune, sino que es nombrado Principal Advisor de la USAID, que es como digamos, las inversiones del dinero de Estados Unidos para América Latina, que todo hace apuntar que no son precisamente para ayudar a los gobiernos o la democracia, sino más bien al contrario. Muchas veces, si no me equivoco, Claudio X, ¿no? Esto de Mexicanos por la Corrupción también estaba financiado por dinero de los Estados Unidos y luego, qué casualidad que lo vemos como operador político. Entonces, bueno, parece que hay ciertas cosas que no parecen muy normales y que al final la impunidad de la mentira, incluso del espionaje, pues parece que está bastante vigente y a mí personalmente me llama mucho la atención esta impunidad. Oye, y nada más así rápido, por no dejar, ¿cómo fue tu experiencia en la mañanera? Porque nos tienen odio jarocho, le decimos a algunos, odio muy fuerte los medios tradicionales, las grandes corporaciones a los independientes. ¿Cuál fue tu experiencia? No, la verdad, es todo un espectáculo, la verdad. Bueno, más allá del horario, ¿no? Para poder, digamos, acreditarse, que está por ahí a las 6 de la mañana, lo que supone levantarse bastante antes, y por lo menos en España no son muy normales estos horarios, pero en todo caso, a mí me parece, ojalá, y esto pasara en España y el presidente del gobierno estuviera dando información durante 2 horas, incluso al pormenorizado de los precios de la comida, qué supermercados los venden más barato, más caro, lo mismo con la gasolina. Luego responde, pues, durante más de 1 hora a preguntas. Claro, ahí había 40 personas que levantamos la mano, pues le dieron, a los que estaban en primera fila. En todo caso, me parece un ejemplo de
de transparencia y de responsabilidad de información, que es una de las cosas que más le reclaman los periodistas en diferentes países. Aquí en España, pues se le acusa a los diferentes... Por ejemplo, Rajoy se decía que solo aparecía que no permitía preguntas y que aparecía en un plasma, ¿no? O siempre, muchas veces... Oye, si tuvieran mañanera, le hubieran preguntado al presidente del gobierno español, ¿qué se siente que haya regresado el rey emérito al país? Y ya quisiéramos verlo parir chayotes no, es de estas al cosas, presidente del gobierno español, ¿eh? No, es de estas cosas inexplicables. Bueno, a ver, el presidente en España es Pedro Sánchez, que forma parte del Partido Socialista, la supuesta izquierda, pero es verdad que hasta en 18 ocasiones ha votado en contra de abrir una comisión de investigación por la corrupción del emérito, del rey emérito, que hay tal cúmulo de pruebas y del delito, de las comisiones que se llevaba, incluso hablan de 1.800 millones que tiene acumulados digamos, de acuerdos que se hicieron en la transición para comprarle el petróleo a Arabia Saudí y llevarse $1 de comisión por cada barril que llegaba a España. Y luego, pues, esa sinergia con estas dictaduras, ¿no?, de Medio Oriente que al final lo hemos visto que lo han acogido en su exilio, ¿no? Digamos, un rey fugado. Oye, fíjate, Julián, que estaba pero pensando... totalmente impune, ¿eh? Que digamos que claro. no se le ha juzgado, uno porque es inviolable y otro porque hay otros delitos que ya han pasado más años ya prescribieron. Han prescrito, exacto. Oye, Julián, pensaba, ¿no? México pidiéndole una disculpa al rey de España por la cuestión de la conquista, que le ofrezcan disculpas a su propio pueblo por las corruptelas del rey emérito. Y mire que estoy hablando ya, no me voy a meter en camisa de 11 varas, mi querido Vicente, ya que me has comentado el tema de las empresas eléctricas, mira, aquí en España se trató esta afrenta, bueno, creo que contra la corrupción del presidente contra empresas eléctricas que operan de manera corrupta, pero es que aquí lo conocemos perfectamente, entre otros nombres, Iberdrola, Repsol. Y a mí lo que me hacía mucha gracia en este debate de la reforma eléctrica que hemos visto hace un par de semanas es como políticos del PAN y de otras formaciones políticas estaban con cartelitos ahí diciendo queremos electricidad más barata y más limpia. Y entonces, claro, esto me dio un esguince cerebral porque precisamente en España estas empresas que son privadas, que eran antes públicas y que el PP y el PSOE las privatizó metiéndose en los consejos de administración y cambiando las normativas para que pudiesen regular no solamente los precios como quisieran, sino que la pagáramos a precio 10 veces más caro de lo que realmente le cuestan a ellas. Para que te hagas una idea, primero, estamos en el récord histórico, es decir, nunca la luz ha sido tan cara. Hay manifestaciones ya de diferentes colectivos porque es verdad que la factura se hace inviable, pero lo mismo pasa con la gasolina. Ahora mismo en España la gasolina se paga el doble, está a 2 euros. Aquí está a 1 euro más o menos haciendo el cambio. Y no solamente, yo por ejemplo, me da bastante envidia, ¿no? Cuando paso y veo una gasolinera de Pemex, no solamente que vale la mitad, sino que cuando tú estás llenando de gasolina tu coche, ese dinero que estás invirtiendo va a sanidad pública, educación pública y al fortalecimiento del Estado que beneficia a todos. Cosa que no pasa con las empresas españolas de estas multinacionales porque, por ejemplo, para que te hagas un dato, Iberdrola, más allá de poner precios más históricos de la historia, están teniendo las ganancias más grandes de toda su historia, pero es que luego ese dinero tiene 58 sedes fiscales o filiales en paraísos fiscales, por lo tanto no pagan los impuestos que le corresponden. Entonces ese dinero, en vez de ir, como pasaría si hubiera una empresa energética pública, como puede ser Pemex, después del intento de robo de Peña Nieto y el PRI, el PAN y el PRD, votando a favor de los intereses de esas élites económicas y en detrimento de los intereses de los mexicanos, precisamente la diferencia es clara. Es decir, mientras una energía pública, ese dinero, primero, el control depende del Estado, de los precios, y segundo, que va en beneficio del propio Estado, de los servicios que se le puede dar a su ciudadanía, y en cambio estas empresas ganan muchísimo dinero y, entre otras cosas, pues pueden comprar a políticos y a medios de comunicación. Y te voy a dar solamente datos de Iberdrola, que es una de varias de las empresas que hay. Iberdrola, para que te hagas una idea, es decir, se llevó al Mundial de Brasil a 40 de los periodistas más relevantes con todos los gastos pagados durante un mes en hoteles de 5 estrellas. Estamos hablando de los periodistas más conocidos, pero no solamente eso. Para que te hagas una idea del nivel de compra de estos políticos, de los políticos en España,
las empresas eléctricas, después de su privatización, compraron 3 presidentes de España, compraron más de 20 ministros y más de 30 estados, es decir, digamos, consejeros de Estado, es decir, sería como el siguiente nivel después de ministro de Energía, que son precisamente los que regulan las leyes y precisamente hacen posible que estemos pagando. Ahora hay un mix, bueno, por no hacerlo muy complicado, el mix energético cuando pagas la factura depende de un montón de energías, ¿no? Que son las que digamos, demanda el servicio, y las más baratas son la hidroeléctrica, la eólica, bueno, digamos las renovables, luego está el carbón y luego, por último, está el gas. El gas, que es 10, 15, 20 veces más caro que el resto de energía. Pero hay un acuerdo para el cual, aunque tú uses un 0,1% de gas, pagues el 99,9% al precio del gas y lo pagas 10, 15, 20 veces más caro de lo que vale. Entonces, es un auténtico disparate y precisamente la crisis que ha habido en Ucrania incluso fuerzan a veces, llegan a vaciar pantanos para que no se complete el mix con energía hidroeléctrica y por lo menos haya un 0,1% que se use de gas diariamente para cobrarnos toda la luz a precio de oro, y todo esto lo están regulando y se están haciendo ricos. Fíjate que el propio presidente de Iberdrola gana más, es decir, son 42.000 euros al día, que viene a ser 1 millón de pesos al día, que se dice pronto, Oye, y luego encima nos llamó tontos a los españoles porque pagamos más electricidad. Es decir, que ya... ¿sabes cómo le decimos a esos en mi pueblo, allá en Sonora? No sé cómo. Hijos de puta. Creo que es universal eso, mi querido Julián. Es que sí, óigame, sí. no me jodan. La vida, bueno, ¿cómo que vamos a seguir permitiendo estos abusos del pueblo en México, del pueblo en España, del pueblo donde me lo pongan? Y para cerrar, Julián, déjame mencionar, porque es tu expertise, es en lo que te has enfocado. Cuando se dio a conocer ayer la lista de los 10 periodistas con más seguidores en Twitter, y que vi a Carlos Loret de Mola, a Joaquín López Dóriga, a Carmen Aristegui, me acordé mucho de ti. Dije, ¿qué pensará Julián de estas listas? Porque tú has señalado que se manejan muchos bots. Hasta Elon Musk, el que dice que quiere comprar Twitter, dice, a ver, ya me estoy dando cuenta de todo este desmadre, a ver, explíquenme, barajéenme despacio esto de los bots. ¿Cómo ves? Tres periodistas mexicanos en la lista de los 10 periodistas con más seguidores en Twitter. Y me van a decir que soy un envidioso, pero no lo sé, Julián, me suena falso. En este caso, esto es de ayer, ¿no? En este caso no he analizado, pero salió una lista parecida el año pasado y la estuve analizando y no se ajustaba a la realidad. Era un poco rara porque creo que, bueno, era primero arbitrariamente elegía como periodistas o políticos de derecha claramente, cuando había otros de izquierda que tenían a lo mejor más candidatos. Y luego, evidentemente, el tema de voz y cuentas falsas no es como se piensa Elon Musk, como él dice, ¿no? Que dicen que, bueno, ahora se va a pensar la compra de Twitter porque Twitter le asegura que tiene menos de un 5% de voz y cuentas falsas. Bueno, yo creo que si Elon Musk espera que lo que se va a encontrar es más de un 95% de cuentas reales en Twitter, es que no sabe lo que está comprando. Evidentemente. Oye, Julián, ¿de casualidad no hiciste un estudio de Todos Somos Loret en su momento? Bueno, mira, pues sí, aquí como fue... a ver, lo que pasa es que no tuve tiempo de analizarlo, pero evidentemente fue súper llamativo, sobre todo el Space, que hubo un montón de gente. Y yo lo que analicé, más allá del hashtag, ¿no? Que fue TT1, evidentemente, Todos Somos Loret, creo. Lo que sí analicé, y fue totalmente llamativo y con cuentas automatizadas, ya te lo adelanto, es la difusión del enlace del Space. Creo que se llegó a compartir 15.000, 20.000 veces, es un auténtico disparate. Es totalmente extraño. Ni que fueran sin censura. No, pero ahí evidentemente hubo acciones bastante complejas y sí que es cierto que mucho este tipo de acciones, antes hemos hablado de empresas eléctricas, ¿no? Pero hay una ley económica donde están estas empresas eléctricas que se compran periodistas, que se compran políticos, que se compran y que son capaces de hacer una línea propagandística en contra de personas que luchan, organizaciones o políticos en este caso, que tratan de adecuar las políticas a los intereses de la mayoría. Evidentemente,
privatizar el petróleo y todo y que las ganancias queden en manos de fondos de inversión, ya en su momento hablé de esta empresa, de CLS Strategies, cómo contrató bots y cómo en el periodo desde que Peña Nieto ganó hasta que fue nombrado presidente, hubo reuniones del propio Peña Nieto y del equipo que eran del PRI, del PAN y del PRD, teniendo reuniones con senadores de Estados Unidos para ver cómo hacían la privatización y quedarse con el petróleo de los mexicanos, que es así de claro, pero es la historia de toda la vida. Esa élite económica no quiere dejar sus privilegios y son capaces de comprar a políticos, a medios y crear campaña de voz, como fue el caso de Peña Nieto, para ayudarle a darle la victoria y que hiciera una privatización de lo que es de los mexicanos. Así de claro, las empresas rentables, como era la empresa eléctrica en España, fueron privatizadas para que esas ganancias que se repartieran en una minoría y no pudieran repartirse en servicios públicos o aquellas cuestiones que son interesantes para la mayoría de la ciudadanía. Y en este caso, fíjate que en esta dirección me quedé con ganas de hacerle una pregunta al presidente López Obrador, ya que creo que Felipe Calderón también está a sueldo de alguna de estas filiales, ¿no? De alguna de estas empresas. De Iberdrola, una filial, ¿no? De Iberdrola. Y mi pregunta al presidente, yo creo que era bastante interesante, si él se podía comprometer públicamente que nunca estaría a sueldo de algunas de estas empresas, porque vemos que luego operan, gente que tiene mucho poder, opera como facilitador de poder de influencia para cambiar leyes que beneficien a esa élite que le está pagando y no a la mayoría. Entonces, sería interesante que se comprometiera, porque sí que sería una rectificación que él estaría de parte de la ciudadanía y no de esta élite económica que absorbe la economía de la ciudadanía en beneficio de unos poquitos y luego encima se lo llevan a paraísos fiscales, que es esta gente y de esta red que yo hablo, de la red Atlas Network, son, digamos, forofos de que no exista el Estado, de no pagar impuestos y de quedarse ese 0,1% del mundo que se quiere quedar con el 99,9%. Entonces, yo creo que ahí tenemos que estar despiertos, espabilar a la ciudadanía y por lo menos podemos ser críticos con unas cosas y con otras, pero en cuestiones de soberanía económica, energética y en aquellas cosas que nos protegen y que defienden los intereses de la ciudadanía, pues yo creo que es interesante. Y también ponían el cartel de que no querían empresas contaminantes, que se lo digan a Perú, que ha tenido el mayor ecocidio, es decir, el mayor desastre natural de su historia, culpable Repsol por no poner los recursos necesarios. Claro. Porque para ellos, sus intereses es ahorrar lo máximo y enriquecerse lo máximo y le importa nada los intereses de la ciudadanía o del planeta. Le interesa tener los mayores beneficios porque es como operan. Y si hace falta comprar a políticos, lo compran. Y si hace falta comprar a medios de comunicación o periodistas, lo hacen. Y si necesita comprar bots para inflar tendencias, lo hacen, como claro. Vengo denunciando. Así que lo único que queda aquí es que la ciudadanía esté despierta, que no se deje engañar y que apoye a aquellas organizaciones, activistas sociales, incluso las políticas que defienden sus intereses y que no defiende los de esa minoría que normalmente les tiene comprados para que les engañen. Querido amigo Julián Macías Tobar, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a que te siga en redes sociales, que esté al pendiente de los esfuerzos que haces como activista contra la infodemia, contra la desinformación digital? Sí, bueno, pues mira, en mi cuenta de Twitter, Julián Macías, que lo habéis puesto por ahí, pero bueno, aparte pandemia digital, digamos que ha crecido desde las primeras veces que hablamos, que teníamos la web y el canal de Telegram, también, bueno, en Facebook, pero bueno, nos hemos lanzado a un programa diario que Hora Mexicana sería de 1 a 3 en Twitch y luego subimos los vídeos a YouTube, pero que, bueno, es un programa en directo que los miércoles, por ejemplo, hablamos de política internacional, los martes hablamos de desinformación y los lunes normalmente traemos a alguien invitado y hacemos un análisis jurídico de temas de corruptelas, cuando hay delito, cuando no. Ahora en España, por ejemplo, han saltado audios donde hay jueces que hablan con policías para que, por ejemplo, a Esperanza Aguirre, digamos, la liberen de un caso judicial para que pudiera presentarse. Y todo esto son audios que se prueba el delito, pero siguen impunes, ¿no? Conocemos lo que es el lawfare, que son aquellas acciones de los poderosos, digamos, contra políticos de izquierdas, como pasó en Brasil con Lula o en España con Alberto Rodríguez, que sin ningún tipo de prueba se le arma una causa judicial e incluso a veces acaba condenado. En el caso de Alberto Rodríguez se le quita el escaño y vemos como muchas veces, y ya hemos hablado varios casos al principio de la entrevista, a pesar del raudal de pruebas de delito,
muchas veces los poderes operan para que no se abran causas judiciales contra personas o políticos de derecha, ¿no? Y el caso de Peña Nieto Claro. es increíble, es decir, la causa, solamente de las cosas que yo le llevo investigada, no puede ser que quede totalmente impune. Y estamos hablando, por ejemplo, solamente lo de Pegasus, más de 15.000 ciudadanos que no tienen nada que ver con la corrupción, espiados sus dispositivos y su intimidad con su familia. ¿Cómo no va a estar penalizado eso? ¿Cómo un presidente va a poder permitir eso sin ninguna responsabilidad? Sin hablar de la privatización y el enriquecimiento de amigos, casos de corrupción. Máximo responsable fue él, aunque fuera un títere, pero él fue el que movió dedos y ahí sigue impune, cuando vemos que muchas veces a personas de izquierda o que luchan precisamente para que esas élites económicas no se lleven lo que es de todo y que sean políticas más justas, pues son perseguidos muchas veces por estas élites económicas apoyadas y en connivencia con los políticos que tienen a su vera, incluso con medios de comunicación comprados para articular una mentira y al final demonizar a aquellas personas que defienden los intereses de todos y que al final nos parezcan héroes a aquellos que van en contra de nuestros intereses. Pues mi querido Julián, dependiendo de tu vuelo y dependiendo de lo que ocurra el lunes, a lo mejor podemos desayunar, comer o cenar, ya lo platicaremos. Le pido a Ceci que nos ponga en contacto. Por lo pronto te mando un abrazo y muchas gracias por asistir a esta cita en Sin Censura. Claro que sí, un abrazo fuerte, Vicente, y seguro que el lunes nos vemos. Gracias. Es Julián Macías Tobar, activista contra la desinformación digital, de visita en México, hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.